Saludos y bienvenidos a la presentación del tercer tema del curso, la programación neurolingüística, PNL, aplicada a la psicodescodificación. En terapia, una vez que hemos encontrado el conflicto raíz que afecta a la persona, sucede a veces que esa toma de conciencia de ese conflicto no es suficiente para solucionarlo. La persona necesita encontrar una nueva perspectiva con la que afrontar con éxito el conflicto que ha encontrado. Para eso, las herramientas que utiliza la metodología de la PNL son muy útiles. Decía Einstein que un problema no puede ser resuelto en el mismo nivel de pensamiento que en el que se generó. Como digo, esa es la especialidad de la PNL, promover ese cambio de perspectiva. La psicología académica tiene un recurso que es la psicología cognitiva o cognitivo-conductual, que también es útil. Pero, como vamos a ver ahora, la PNL es más específica y más útil para estos casos concretos de los que hablamos. A finales de los años 60, un equipo multidisciplinar de psicólogos se dedicó a investigar cuáles eran las terapias más exitosas del momento y por qué alcanzaban mayor eficacia esos tratamientos que el de sus colegas. El objetivo era crear una metodología nueva que fuera más eficaz que la que hemos mencionado antes de la psicología cognitiva convencional. Con el tiempo se centraron en estudiar a 3 terapeutas norteamericanos: Virginia Satir, terapeuta de familia; Milton Erickson, experto en hipnosis; y Fritz Perls, terapeuta Gestalt. De la síntesis de esos terapeutas y otros que se añadieron posteriormente, se creó la metodología de la PNL, cuyos fundamentos vamos a ver a continuación. La programación neurolingüística empieza desenmascarando cómo se forma el sistema de creencias y cómo ese sistema de creencias que nos hemos formado potencia o limita nuestras posibilidades de éxito en la vida en algún campo específico. Así pues, empieza analizando cómo procesamos el pensamiento, cómo a partir de un hecho objetivo sacamos unas deducciones que pueden no ser objetivas, verídicas, sino estar basadas en prejuicios o experiencias anteriores negativas condicionantes. A partir de ahí, descubre que hay una sincronía entre la preparación y el encuentro, es decir, entre la preparación y el logro del objetivo deseado. Una vez que el objetivo lo tenemos claro, que lo potenciamos con la imaginación creativa y con un estado de motivación, se produce el encuentro con el objetivo deseado. Sería equivalente a la ley de la atracción. También quiero comentar aquí que hay una diferencia que quiero resaltar entre la PNL y la inteligencia emocional. En la PNL los objetivos a alcanzar dependen de uno mismo y son alcanzables porque dependen de uno mismo. Por ejemplo, para aprobar un examen tienes que prepararte bien en una materia y depende de ti mismo. Si el objetivo que te marcas no depende de ti mismo solamente, por ejemplo, conquistar una chica, ahí también puede que seas muy buen estratega, pero hay una parte que no depende de ti. Entonces ahí, insistir en un objetivo que no depende de uno mismo ya no sería PNL. Y ahí entraría la inteligencia emocional para darse cuenta en un momento dado, si no funciona, que la otra persona no está por la labor, entonces no insistir con técnicas de la PNL en una cosa que no depende de uno mismo. Bueno, vamos a seguir
con las bases de la PNL. Las personas tienen todos los recursos que necesitan para cambiar, y si no los tuvieran, estos pueden copiarse, modelarse. Es decir, si una persona quiere lograr un éxito en algún aspecto de su vida y no encuentra los recursos en sí misma, siempre puede tomar como ejemplo a una persona que ha tenido éxito en ese campo para adaptar la metodología de esa persona a sí misma. Por eso es modelar, no copiar, porque es adaptar el sistema de esa persona exitosa a sí misma. Bien, otro concepto muy importante que más o menos lo hemos explicado antes es la frase de el mapa no es el territorio. Tu realidad no es la realidad, es tu interpretación de un hecho a través de tus filtros mentales, creencias, experiencias, etc. Dicho gráficamente, tú no puedes comer pan del dibujo de un pan. Por eso, tu interpretación de la realidad tienes que fijarte que es un mapa y no la realidad en sí misma. Y a partir de ahí saber discriminar para encontrar otras opciones. También muy importante, la PNL hace énfasis en que hay dos niveles de comunicación, consciente e inconsciente, y que podemos confiar en el inconsciente. En la PNL es muy importante saber comunicarse con el inconsciente, saber darle órdenes al inconsciente, ya que el inconsciente es quien en realidad está controlando nuestra vida, ya que en nuestra mente más de un 90% es inconsciente. Por tanto, recalcar la importancia de sabernos comunicar con el inconsciente y confiar en él. De todo ello podemos deducir que si continúas haciendo lo que siempre has hecho, no llegarás más allá de donde siempre has llegado. Si algo no funciona, cámbialo y haz algo diferente, en lugar de ofuscarte en el mismo camino. Cuanto más te identifiques con tus pensamientos, más peligro de caer en conductas que hagan mal. Un pensamiento, ya sea positivo o negativo, es la función de mi mente, no mi realidad. Es decir, la función de la mente es pensar y proporcionarnos información de todas las opciones que tenemos ante una circunstancia. Somos nosotros los que después vamos a juzgar un pensamiento como bueno o malo en función de la moralidad o de otros criterios, si es socialmente aceptable o no. Pero eso ya son criterios subjetivos nuestros. En realidad, la mente lo que hace es pensar, analizar y proponernos, sin juzgar, todas las opciones que tenemos ante una circunstancia. Después nosotros elegimos, pero no por el hecho de haber tenido determinado pensamiento o plantearse determinada opción que sea moralmente no aceptable, incluso una moral subjetiva, pues no por ese hecho podemos decir que somos malas personas, que tenemos malos pensamientos. No, simplemente la función de la mente es pensar y darnos todas nuestras opciones para después nosotros elegimos. Y somos nosotros los que finalmente con esa información totalmente neutra, los que tenemos de tomar el control de nuestra mente. Para ello, para tomar el control de nuestra mente, es conveniente parar de vez en cuando y utilizar la técnica mindfulness de parar la mente y vivir el momento presente, centrarse en el momento presente. Es una forma de no estar absorbido por los pájaros de los pensamientos alocados de la mente. Esta técnica mindfulness que comento aquí también se incorporó posteriormente a la PNL, puesto que, como he dicho, la PNL en realidad es una metodología que toma lo mejor de cada casa, por decirlo así, lo mejor que vaya surgiendo, para incorporarlo a su sistema y mejorarlo.
Bien, proseguimos. Resumiendo la metodología de la PNL, en primer lugar está el encontrar el objetivo, saber qué meta se quiere alcanzar. Con eso claro, ver qué opciones tenemos para alcanzar esa meta. También ser consciente de los obstáculos que se nos van a presentar en el camino, se pueden presentar en el camino, para que no nos sorprenda y no nos dejemos desanimar si aparecen esos obstáculos. Con todo ello, con el objetivo claro, sabiendo las opciones que tenemos y qué obstáculos pueden haber, hemos de priorizar la estrategia a seguir, los pasos a seguir. ¿Qué va primero? ¿Qué va después? Si para lograr el objetivo hay que dividirlo en pequeñas metas hasta llegar a la meta final. Con todo eso, hemos de adquirir un compromiso con nosotros mismos. Esta es una parte muy importante, puesto que el compromiso con nosotros mismos respecto al objetivo y a los pasos a seguir da una autoestima interna que no depende de circunstancias exteriores, de si la gente piensa una cosa u otra de nosotros, sino de nosotros mismos, de nuestro propio compromiso con este objetivo y con el camino para lograrlo. Eso nos proporciona autoestima. Es un reto que el saber que estamos en el camino y seguimos el camino nos da autoestima que a su vez retroalimenta la fuerza para alcanzarlo. Luego, evidentemente, hacer un seguimiento de todo eso por si se requiere algún ajuste o algún cambio. Por lo tanto, hace falta también flexibilidad para ver si se necesita ir cambiando la forma de actuar hasta obtener el objetivo que nos hemos marcado. Un recurso muy útil de la PNL son las preguntas que dan soluciones. Este recurso está sacado del coaching, una metodología que se desarrolló paralelamente a la PNL y que curiosamente ambas se retroalimentan y se potencian entre sí. Entre las preguntas que dan soluciones están las siguientes. ¿Quién lo dice? ¿Por qué tengo este problema? ¿Para qué tengo este problema? ¿Cómo te ves dentro de 5 años? ¿Qué es lo que quiero realmente? Si actuara de forma diferente, ¿quién sería? ¿Cómo sabré cuándo logré mi objetivo? ¿Qué me impide lograr el objetivo deseado ahora? Voy a poner un ejemplo de esto. Tuve un cliente que me explicaba que su madre se suicidó y por lo tanto él se iba a suicidar también porque era un problema genético. Esa fue su deducción, su creencia subjetiva. Claro, la primera pregunta es ¿de dónde sacas esa información, esa creencia de que es genético? ¿Quién lo dice? A partir de ahí, y desarrollando el tema, le hice ver que efectivamente si él se suicidaba, cuál era su plan, e incluso me explicó cómo lo tenía pensado hacer. Digo que si él se suicidaba, efectivamente había demostrado que su creencia era cierta, pero que igualmente si no lo hacía, había demostrado que su creencia no era cierta y era solo una creencia. También le hice ver que si él se suicidaba confirmando su creencia, dejaba una herencia a su hija y a su nieto, confirmando también esa creencia, es decir, grabando en el inconsciente de su hija y su nieto el que el suicidio de su madre era algo genético. Y por otro lado, puesto que era una creencia y sin ninguna base real, una vez que eso lo establecimos, si él renunciaba a su plan de suicidarse, liberaba a su hija y a su nieto de esa losa, de esa creencia subjetiva e irreal
de que el suicidio de su madre había sido, era una cuestión genética y por consiguiente se tenía que repetir. En ese sentido van las preguntas que dan soluciones, y que lo mejor es que esas preguntas se las vaya respondiendo la propia persona, el cliente, para que así vea que él mismo ha encontrado la solución. De esa manera es mucho más efectiva la solución que se encuentra. Y bueno, finalizando ya, comentar que hay una serie de técnicas de comunicación con el inconsciente que se tratan en este tema. Entre ellas están el lenguaje asertivo, la inducción hipnótica mediante el uso de la imaginación y las metáforas, el juego entre los estados de asociado y disociado, la línea del tiempo o el uso de anclas. Una técnica que se utiliza para asociar un estímulo sensorial a un estado interno. Bueno, aquí lo que quiero es recalcar un poco la importancia del lenguaje asertivo para comunicarse con el inconsciente. Debe hacerse, para que sea efectivo, en tiempo presente y de forma que sea una frase simple, positiva y afirmativa. Es decir, una frase a modo de lema, algo corto, simple, positivo y en tiempo presente. Y bueno, dicho todo esto, prácticamente la presentación está hecha. Así que finalizo con esta frase. La vida es como un eco. Si no te gusta lo que recibes, presta atención a lo que emites. Nos vemos en el próximo vídeo.